Vamos a platicar en la línea telefónica con la maestra Dolores Padierna Luna. Ella es delegada de Morena con los gobiernos municipales, pero también, bueno, pues usted bien la conoce y recuerda, fue diputada federal y senadora de la República. Maestra, gracias por tomar la llamada. Buen día. El gusto es mío y el agradecimiento también. Mucho gusto por permitirme estar con su público. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias, maestra. Bueno, pues ahora sí que como ex integrante o como ex diputada y ex senadora, pues sabe todo este proceso legislativo en relación al tema de la reforma eléctrica que será pues analizada y en su caso votada, aprobada o rechazada el próximo domingo. Maestra, ¿qué se dice al interior de Morena? Ayer, bueno, ya un legislador del PRI, Carlos Miguel Aiza Damas, pues adelanta que el próximo domingo le va a dar el visto bueno a esta iniciativa que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. A Morena le faltan todavía 56 votos de la oposición para poder sacar adelante esta importante reforma. ¿Qué se dice al interior de Morena? ¿Confían en que puedan obtener pues estos votos que se necesitan para darle el visto bueno a la reforma? Es que se está tomando como un asunto ideológico, más que nada, y este asunto es un tema económico para el país. La población, tú, yo y todos los que nos escuchan, a través de las tarifas, pagamos un subsidio gigantesco a 11, 12 empresas, y las empresas tienen que vivir en una economía mixta con su propia inversión, con su propio esfuerzo, como lo hace tu empresa, como lo hacen muchas empresas en el país. ¿Por qué tenemos que subsidiar? Y los subsidios, si uno cuenta toda la lista, son cerca de 400,000 millones de pesos que se les da al año. Ese modelo económico es el que se trata de cambiar, porque es una carga muy pesada para el presupuesto público, es una deformación de las empresas que vivan con subsidios del Estado, y no todas lo son. Si se le da unas, pues se le da todas, pero aquí el que es en el fondo lo que se quiere, aprovechar los espacios que hay todavía en el país, en los legisladores, en el legislativo, pues para que piensen en el país, piensen en el presupuesto, piensen en lo que le conviene, no a 7 o 12 empresas, sino a todos. Por ejemplo, en las tarifas, que es donde nosotros pagamos los subsidios. ¿Qué plantea la reforma? Eso es en lo que hay que detenernos. Plantea la vigencia de la iniciativa privada como generadora de electricidad. Nadie las está desapareciendo. La reforma constitucional que plantea el presidente López Obrador faculta al sector privado a generar el 46% de la electricidad y a la CFE el 54% restante. ¿Cuál era el anterior modelo? Pues que el 100% la produjera el sector privado. Pero si la produce el 100% el sector privado, entonces vamos a dejar la electricidad al mejor postor, como si fuera una mercancía cualquiera. Y la electricidad no es una mercancía cualquiera, es un bien estratégico sin el cual nadie puede vivir. Y si es estratégico, tiene que estar bajo la regulación del Estado, no de los privados. Por otro lado, en la electricidad privada, no en la Constitución, pero sí en la ley secundaria se hicieron unos abusos, digamos, en la redacción de hasta dónde pueden llegar los privados. Por eso ahora se precisa en la Constitución el nuevo modelo para que no quede al arbitrio de nadie. Toda la electricidad privada se tiene que entregar a la CFE, y la CFE tendrá que transmitirla y distribuirla al consumidor final. ¿Qué es esto? Ponerle orden, que sea el Estado quien se encargue de la confiabilidad, de la garantía de que cada segundo tendremos electricidad todos los mexicanos. Por lo tanto, ya no habrá compraventa entre particulares, sino toda la
electricidad privada se le entrega a la CFE y la CFE al consumidor final, entre otros cambios que hay. Maestra, la oposición y algunos empresarios, pues el argumento que utilizan es que pues esta iniciativa de reforma que envía el presidente López Obrador a al Congreso, pues contradice lo establecido en el tratado comercial que México tiene con los gobiernos también de Estados Unidos y de Canadá, y además que frena la generación de energías limpias, que también pues estaría contraviniendo los acuerdos que ha firmado el gobierno de nuestro país en materia de cambio climático. Bueno, lo dicen pero no lo demuestran, y no se puede demostrar porque la redacción es muy, muy clara. En primer lugar, las energías limpias aparecen en todo el documento, en dos sentidos. Por un lado, en que las hidroeléctricas, que es una energía limpia, también sea pues reconocida como energía limpia. No se reconocía antes, bueno, todavía ahorita en la Constitución no está catalogada como tal, pero eso no es verdad, era por el interés de los privados. Entre menos generación pública hubiera, más electricidad privada habría. Ese por un lado. Y segundo, el tema de que se desaparecen los certificados de energías limpias. Eso es lo que realmente los tiene, pues, digamos, diciendo todo esto que no es verdad. Los certificados de energías limpias son un instrumento financiero al mejor postor. Se le da a una empresa, pero esta lo puede vender y revender y meterlo a la bolsa de valores y ganan mucho dinero, y eso no es generar energía limpia, eso es traficar, especular con un documento, un instrumento financiero que crearon los neoliberales, pero que no tiene nada que ver con la energía limpia, sino con la inmensa riqueza que con la especulación se llevan. Maestra, se ha dicho también que pues echar para atrás los contratos que ya están establecidos con empresas extranjeras pues generaría pues una serie de litigios, y bueno, pues nuestro país tendría que pagar como indemnización a las empresas que se vean afectadas pues miles de millones de pesos. Litigios están desde el primer día. Toda la política del presidente López Obrador, toda está impugnada en el Poder Judicial. Y aquí lo subrayo: si la ciudadanía le dio 30 millones de votos para ser el presidente, ¿por qué a fuerzas tiene que hacer la política de otros? ¿Por qué no podemos hacer nosotros, si la gente nos eligió, nuestro modelo energético? Porque solo ellos tienen el mando. Es completamente falso lo que se afirma. En primer lugar, insisto, el 46% de la electricidad será privada. ¿Qué es lo que se elimina? Toda la lista de cosas que eran ilegales. Se conserva lo legal y se elimina lo ilegal. Por ejemplo, con los productores independientes solo se va a pagar la electricidad despachada. Que, por ejemplo, en los productores independientes, o dentro de ese 46% de la energía, los productores independientes entregarán la energía a la CFE sin considerar los excedentes, porque los productores independientes de origen así son. Tú generas electricidad y se la entregas a la CFE, punto. ¿Cuánta electricidad puedes generar? La que ampara tu permiso, no excedentes. Si te dieron para producir 1 megawatt, no tienes por qué producir 4, 8 o más, porque los excedentes crearon un mercado paralelo que no es legal. Por otro lado, lo del autoabasto, ¿qué se queda y qué se va? Se queda el autoabasto, como su nombre lo dice. Únicamente las empresas generarán la electricidad que necesita esa empresa, no 78,000 clientes, porque estaban disfrazados de socios, porque eso es corrupción, eso es ilegal.
Entonces se queda muy claro en la Constitución que los privados pueden producir hasta el 46%, que dentro de ese 46% están los productores independientes, las subastas a largo plazo, las centrales de autoabasto auténtico, las centrales construidas a partir del 2013, siempre y cuando hayan operado en términos legales, no ilegales. Y todas las centrales podrán seguir produciendo electricidad limpia o con gas o con el combustible que quieran. Podrán ofertar a la CFE su electricidad. ¿Qué les molesta? Porque no se está desapareciendo los contratos. ¿Qué les molesta? Pues que ahora ya no va a haber el mercado eléctrico paralelo mayorista, sino va a haber un solo mercado. No se va a distinguir entre los pobres y los multimillonarios, sino que todos somos consumidores de electricidad y será la CFE quien nos entregue la electricidad. Y para que salga más barata, tienen que competir con precios más económicos, ya no en un mercado mayorista que obliga a la CFE a comprar la electricidad al precio más alto, porque eso es especulación, eso es corrupción y eso es lo que está haciendo incrementar tanto las tarifas eléctricas. Muy bien. Si se desaparece el mercado eléctrico, si se compite con mejores costos. Maestra, perdón que la interrumpa, tengo que hacer una pausa, estamos en automático, 3 minutos y volvemos. De la radio con Oscar Mario Beteta. Para cualquier comentario y opinión, @Mario Beteta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. 7 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos platicando en la línea telefónica con la maestra Dolores Padierna Luna, delegada de Morena con los gobiernos municipales y también exdiputada federal y exsenadora de la República, sobre este importante tema que es pues la reforma, la iniciativa de reforma que envía el presidente López Obrador a los legisladores en materia de eléctrica y que bueno, el próximo domingo será discutida, votada y en su caso aprobada o rechazada. Maestra Dolores Padierna, el presidente López Obrador pues ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso ayer en la mañanera lo volvió a comentar, que en caso de que su propuesta no alcance los votos suficientes para ser aprobada en la Cámara de Diputados el próximo domingo, pues ya tiene un plan B, que incluso ya firmó cambios a la ley minera, pues para proteger el litio. Está protegiendo solamente el litio. En caso de que no se apruebe esta reforma, ¿en dónde quedaría esta protección o el darle prioridad, vaya, a la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, cuando a la izquierda, digamos, a nosotros nos ha costado siempre mucho trabajo todo, se nos ponen 10,000 obstáculos a cada paso, por más bueno que este fuera, pues se tiene plan A, plan B, plan C, plan todo, porque el tema de la Suprema Corte, que acaba de analizar y discutir la ley de la industria eléctrica que propuso el presidente López Obrador, aprovechando ahí los huequitos que dejó en beneficio del Estado la reforma de 2013, bueno, es una ley muy importante que tiene cambios muy buenos y que ayudan mucho a dejar de pagar subsidios gigantescos y por eso a eso le llamamos el plan B. Lo mejor es la reforma constitucional porque quedan muy claras las reglas, se admite a los privados con los contratos legales, no con los contratos que contravengan lo establecido en las leyes, lo cual es muy lógico y queda muy claro en la ley, todo muy clarito en la Constitución. En la ley se hacen reformas que acaba de validar la Corte. Por un lado, pues el despacho. El despacho de la electricidad es cuando entra la generación eléctrica, entra a la red nacional de transmisión para que sea despachada. El despacho, la palabra despacho no existe en la Constitución. Lo pusieron en el 26 de la ley,
y el 26 de la ley lo cambiamos, se cambió diciendo que toda la electricidad será despachada por la CFE, y esto es algo muy importante, porque antes se le dejaba al SENACE que definiera los criterios, y ahora ya no va a ser el SENACE, ahora será la CFE quien pueda despachar la electricidad. ¿Cómo? ¿Con qué criterios? Pues simplemente con los que establece estos criterios: 46% los privados y 54%. Tú me preguntarás, no, porque eso viene en la Constitución. Sí, porque el 26 de la ley dice que todos los privados, todo lo que generan los privados va a entrar, lo legal, no lo ilegal. Entonces, el artículo 26 es muy importante que lo haya avalado, y es el artículo que más votos tuvo de los ministros y ministras, pues de que ya no va a ser el SENACE quien tenga que hacer todo eso. Ahora el SENACE dará prioridad a las centrales externas y de la CFE que entreguen físicamente la electricidad. Esto es algo muy, muy grande y muy importante, porque el SENACE había establecido un criterio que, aunque tú no despaches tu electricidad, se te paga al 100%. ¿Por qué vamos a pagar un servicio que no se recibe? Nadie paga algo que no recibe. Bueno, pues tampoco la CFE debe de pagar electricidad que no recibe. Y eso queda muy clarito en la ley. Ahora, la reforma dice: el SENACE dará prioridad a las centrales legadas, externas y propias de la CFE, con el compromiso de entrega física. Eso es algo muy grande, muy importante. Con eso nos vamos a ahorrar un montón de dinero. También la Suprema Corte avaló el que todas las centrales podrán conectarse a la red de transmisión, no solo las privadas, y no primero las privadas, porque eso también era un criterio de discriminación inconstitucional. Eso sí es inconstitucional. La Constitución dice que la red de transmisión es de todos, no solo de los privados, decimos ahora nosotros, también la CFE, y la CFE estaba siendo discriminada, y claramente la Constitución dice que no debe haber discriminación hacia nadie, y había discriminación hacia la CFE, que no podía meter su electricidad a la red de transmisión. Ahora podrán conectarse a la red privados y públicos. ¿Quién? Pues para que el Estado garantice la confiabilidad, la continuidad, que no haya apagones y se cancela el caos que hay actualmente, porque la red de transmisión de México es única en el mundo. Es como tener una carretera anchota para recibir grandes bloques de electricidad, y lo que hicieron a través del SENACE, sin estar en la Constitución y en una ley tramposa que está modificada ya, es a cada dueño darle un pedacito de red para que se pueda conectar de manera directa. Pero la red de transmisión sufre muchas consecuencias, y es la CFE la que constantemente tiene que estar dando servicio a la red para evitar que este caos, manejo de la red de transmisión. La red de transmisión no está preparada para recibir a clientes individuales, no, es para recibir grandes bloques de electricidad. Por lo tanto, tiene que ser la CFE, mediante criterios de continuidad, de calidad, de evitar apagones, de evitar el caos en el manejo de la red de transmisión, y eso quedó muy clarito en la ley y lo avaló la Corte. También queda muy claro que las centrales, todas las centrales podrán recibir, ahí sí aparecen los certificados de energías limpias. No importa el dueño, no importa la fecha en que haya sido generada la electricidad limpia, no importa el método, lo importante es que sea limpia y se te da un certificado. Ahí no se excluye a la CFE en la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador de 2021. Y se cancelan
pues todas las sociedades de autoabasto. Eso ya lo avaló la Corte porque era un mercado paralelo completamente ilegal que disfrazaba de socios dando un peso. Tú no eres socio de ninguna empresa. Era una simulación. Entonces se cancela toda la simulación, toda la corrupción. Esos cambios que hizo la ley de la industria eléctrica en 2021 y que fueron avalados por la Corte, pues ese es el plan B. Muy bien. Maestra, pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurra el próximo domingo allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El plan B incluye el litio, porque como está en la reforma constitucional el litio, que sea un servicio o una de propiedad de la nación, eso ya está en el 28 constitucional, pero en la reforma constitucional eléctrica queda muy claro que el litio puede ser manejado única y exclusivamente por la nación. Como si no se aprueba, entonces se metería el litio a través de la ley minera con criterios muy, muy claros para evitar que el litio se lo lleven los privados, sino que lo utilice todo México en beneficio de privados y de públicos y de todos. Muchas gracias. Gracias, la maestra Dolores Padierna Luna, delegada de Morena con los gobiernos municipales, también exdiputada federal y exsenadora de la República. 7 de la mañana con